Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. A José Antonio Garro. Primera parte. 1. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo mi memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirar. Yo supe de otros tiempos. Fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecible de la guerra, creadora del desorden y la aventura imprescindible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio. Porque hubo un buen tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, fácil a la mano, hasta que otro ejército de tambores y generales jóvenes entró para llevarme de trofeo a una montaña llena de agua, y entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Allí estuve algunos años. Cuando la revolución agonizaba, un último ejército, envuelto en la derrota, me dejó abandonado en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes del incendio. Recuerdo todavía los caballos cruzando alucinados mis calles y mis plazas y los gritos aterrados de las mujeres llevadas en vilo por los jinetes. Cuando ellos desaparecieron, las llamas quedaron convertidas en cenizas. Las jóvenes sudañas empezaron a salir por los brocales de los pozos, pálidas y enojadas por no haber participado en el desorden. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca y calza guaraches. Se adorna con collares de oro y se ata el cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta. Los sábados, el atrio de la iglesia, sembrado de almendros, se llena de compradores y mercaderes. Brillan al sol los frescos pintados, las cintas de colores, las cuentas de oro y las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de fritangas, de sacos de carbón oloroso todavía madera, de bocas babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los cohetes y las reñas, relucen los machetes junto a las pilas del maíz y los mecheros de petróleo. Los lunes, muy de mañana, se retiran los ruidosos invasores, dejándome algunos muertos que el ayuntamiento recoge, y esto pasa desde que yo tengo memoria. Mis calles principales convergen en una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse a la salida de la cúpula. Lejos del centro, su empedrado se hace escaso. A medida que la calle se hunde, las calles crecen a sus costados sobre terraplenes de 2 y 3 metros de alto. En esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Mocanda, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces, las magnolias florecen sin que nadie las mire, y las hierbas feroces cubren las losas del piso. Arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace mucho que murieron las palmas de sombra, y que ninguna voz interrumpe a las arcadas del corredor. Los murciélagos andan en las guirnaldas doradas de los espejos, y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros. Solo olvido y silencio, y sin embargo, en la memoria hay un jardín inundado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos. Una cocina humeante y tendida a la sombra morada de los jacarantes.
una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. El grito atraviesa la mañana. ¡Te sembraré la sal! Yo, en lugar de la señora, mandaría tirar esos árboles. Opina Félix, es mal viejo de la servidumbre. Nicolás Moncada, de pie en la rama más alta de Roma, observa a su hermana Isabel, a horcajadas de la horqueta de Cartago, que se contempla las manos. La niña sabe que es Roma. Se le vence en silencio. ¡Degollaré a tus hijos! En Cartago hay trozos de cielos que se cuelan a través de la enramada. Nicolás baja del árbol, se dirige a la cocina en busca de una hacha y vuelve corriendo al pie del árbol de su hermana. Isabel contempla la escena desde lo alto y se descuelga sin prisa de rama en rama hasta llegar al suelo. Luego mira con fijeza a Nicolás y este, sin saber qué hacer, se queda con el arma en la mano. Juan, el más chico de los tres, rompe a llorar. ¡Nico, no la degolles! Isabel se aparta despacio, cruza el jardín y desaparece. Mamá, ¿has visto a Isabel? Déjala, es muy mala. Desapareció. Tiene poderes. Está escondida, tonto. No, mamá, tiene poderes, repite Nicolás. Ya sé que todo esto es anterior al general Francisco Rosas y el hecho que me entristece ahora delante de esta piedra aparente. Y como la memoria que entoné todos los tiempos y su orden es imprevisible, ahora estoy frente a la geometría de las luces que inventó a esta ilusoria colina como una premonición de mi nacimiento. Un punto luminoso determina un valle. Este instante geométrico se une al momento en que esta piedra y la superposición de espacios que forman el mundo imaginario, la memoria me devuelve intactos aquellos días, y ahora Isabel está otra vez ahí, bailando con su hermano Nicolás, en el corredor iluminado por linternas anaranjadas, girando sobre sus tacones, con los rizos en desorden y una sonrisa escandilada en los labios. Un codo de jóvenes vestida de claro los rodea. Su madre la mira con reproche. Los criados están bebiendo alcohol en la cocina. No van a acabar bien, sentencian las gentes sentadas alrededor del brasero. Isabel, ¿por qué bailas? Pareces una loca. 2. Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Mis gentes no bailaron más delante de aquellos militares extranjeros y taciturnos. Los quinqués se apagaron a las 10 de la noche, y esta se volvió sombría y temible. El general Francisco Rosas, jefe de la guarnición de la plaza, andaba triste. Se paseaba por mis calles golpeándose las botas federicas con un fuente, no daba a nadie en el saludo, y nos miraba sin afecto como lo hacen los sureños. Era alto y violento. Su mirada amarilla acusaba a los tigres que lo habitaban. Lo acompañaba su segundo, el coronel Justo Corona, también sombrío, con un paliacate rojo atado al cuello y un sombrero tejano bien ladeado. Se decían gente del norte. Cada uno llevaba 2 pistolas. Las del general tenían sus nombres con letritas de oro rodeadas por aquilillas y palomas, los ojos que le vieron y la consentida. Su presencia no nos era grata. Eran gobernistas que habían entrado por la fuerza y por la fuerza permanecían. Formaban parte del mismo ejército que se había olvidado de este lugar sin lluvias y sin esperanzas. Por su culpa, los zapatistas se habían ido a un lugar invisible para nuestros ojos, y desde entonces esperábamos su aparición, su clamor de caballos, de tambores y de antorchas humeantes. En esos días aún creíamos en la noche sobresaltada de cantos y el despertar gozoso del regreso. Esa noche luminosa permanecía intacta en el tiempo. Los militares nos habían escamoteado, pero el gesto más inocente y una palabra inesperada podrían rescatarla. Por eso nosotros lo aguardábamos en silencio. En la espera yo estaba triste, vigilada de cerca por esos hombres taciturnos que sortían a los árboles de arcados. Había miedo. El paso del general nos producía temor. Los borrachos también andaban tristes y de cuando en cuando anunciaban su pena con un grito alargado y roto que retumbaba la luz guadiza de la tarde. A oscuras, su borrachera terminaba en muerte. Un círculo se acerca sobre mí. Quizá la opresión se diera al abandono en que me encontraba y la extraña sensación de haber perdido mi destino. Me pasaban los días y estaba inquieto y zozobrante, esperando el milagro. También el general, incapaz de dibujar sus días, vivía fuera del tiempo, sin pasado y sin futuro, y para olvidar su presente engañoso organizaba serenatas a Julia, su querida,
y deambulaba en la noche seguido de sus asistentes y de la banda militar. Yo callaba. Detrás de los balcones cerrados y el gallo pasaban por su cauda de cantos y balazos. Temprano en la mañana aparecían algunos colgados en los árboles de las trancas de cocula. Los veíamos al pasar, haciendo como si no los viéramos, con su trozo de lengua al aire, la cabeza colgante y las piernas largas y flacas. Eran aviegos o rebeldes, según decían las partes militares. Más pecados para Julia, se decía Dorotea cuando muy temprano pasaba cerca de las trancas de cocula para ir a beber un vaso de la leche al pie de la vaca. Dios los tenga en su santa gloria, agregaba mirando a los cercados, descalzos y vestidos de manta, que parecían indiferentes a la piedad de Dorotea. De los humildes era el reino de los cielos, recordaba la vieja, y la gloria resplandeciente de rayos de oro y nubes blanquísimas aparecía ante sus ojos. Bastaba extender la mano para tocar ese momento intacto, pero Dorotea se guardaba de hacer el ademán. Sabía que una fracción mínima de tiempo contenía el abismo enorme de sus pecados y la separaba del presente eterno. Los indios colgados obedecían a un orden perfecto y estaban ya dentro del tiempo que ella nunca alcanzaría. Están ahí por pobres. Vio sus palabras desprenderse de su lengua y llegar hasta los pies de los arcados sin tocarlos. Su muerte nunca sería como la de ellos. No todos los hombres alcanzan la perfección de morir. Hay muertos y hay cadáveres, y yo soy un cadáver. Se dijo con tristeza. El muerto era un yo descalzo, un acto puro que alcanza el orden de la gloria. El cadáver vive alimentado por las herencias, las usuras y las rentas. Dorotea no tenía a quien decirle sus pensamientos, pues vivía solo en una casa medio de minas, detrás de las tapias de la casa de doña Matilde. Sus padres fueron los propietarios de las minas de Alhaja y la Encontrada, allá en Tetela. Cuando ellos murieron, Dorotea vendió su casa grande y compró la que había sido de los Cortina, y en ella vivió hasta el día de su muerte. Una vez sola en el mundo, se dedicó a tejer puntillas para el altar, bordar arpones para el niño Jesús y encargar alhajas para la Virgen. Es un alma de Dios, decíamos de ella. Cuando llegaban las fiestas, Dorotea y doña Matilde se encargaban de vestir las imágenes. Las dos mujeres encerradas en la iglesia cumplían su cometido con reverencia. Don Roque, el sacristán, después de bajar a los santos, se alejaba respetuoso y las dejaba solas. «¡Queremos ver a la Virgen desnuda!», gritaban Isabel y sus hermanos al entrar a la iglesia corriendo y por sorpresa. Las mujeres cubrían con rapidez las imágenes. «¡Por Dios, niños! ¿Esas cosas no se deben ver sus ojos? ¡Vénse aquí!», suplicaba su tía Matilde. «Tía, por favor, solo una vez». De buena gana, Dorotea se había reído de la curiosidad y la carrera de los niños. Lástima que reírse hubiera sido un sacrilegio. «Vengan a mi casa, les voy a contar un cuento y verán por qué los curiosos viven poco», prometía Dorotea. La amistad de la vieja con los Moncada duró siempre. Los niños le limpiaban el jardín, le bajaban los panales de abeja y le cordaban las guías de bugambilias y las flores de magnolias. Pues Dorotea, cuando el dinero se acabó, sustituyó el oro por las flores y se dedicó a tejer guirnaldas para engalanar los altares. En los días a que me refiero, Dorotea era ya tan vieja que se olvidaba de lo que dejaba en la lumbre y sus tacos tenían gusto a quemado. Cuando Isabel, Nicolás y Juan llegaban a visitarla, le gritaban: «¡Huele a quemado!». «¡Ah! Desde que los zapatistas me quemaron la casa se me queman los frijoles», respondía ella sin levantarse de su sillita baja. «Pero tú eres zapatista», le decían los jóvenes riendo. Eran muy pobres y nosotros les escondíamos la comida y el dinero. Por eso Dios nos mandó rosas, para que lo echáramos de menos. Hay que ser pobre para entender al pobre, decía sin levantar la vista de sus flores. Los muchachos se acercaban a besarla y ella los miraba con asombro, como si de día en día cambiaran tanto que le fuera imposible reconocerlos. «¿Cómo crecen? Ya van entrando en orden. No se dejen llevar por el rabo del demonio». Los jóvenes se reían mostrando los dientes parejos y blancos. «Doro, ¿me dejas ver tu cuarto?», pedí Isabel. La única habitación que ocupaba Dorotea tenía las paredes tapizadas de abanicos que habían pertenecido a su madre. Había también imágenes santas y un olor a pábilo y a cera quemada. A Isabel le asombraba aquel cuarto siempre recogido en la penumbra. Le gustaba contemplar los abanicos con sus paisajes
menudos iluminados por la luna, las terrazas oscuras en las que parejas desvanecidas y minúsculas se besaban. Eran imágenes de un amor real, minucioso y pequeñísimo, encerrado en aquellas prendas guardadas en la oscuridad. Permanecía largo rato mirando esas escenas intricadas e invariables a través de los años. Los demás cuartos eran muros negros por los que pasaban gatos furtivos, y entraban las guías de los mantos azules. Nicolás, cuando yo sea muy vieja tendré un cuarto así. Cállate, muchachas, tú no estás para quedarte sola. Ya sabes que cuando te cases te llevan los abanicos que más te gusten. Nicolás se ensombrecía, el pelo negro y los ojos se le enturbiaban. ¿Te vas a casar, Isabel? Apoyada en el pilar del corredor, Nicolás veía salir a Isabel del cuarto de Dorotea con los rostros desfigurados, perdido en un mundo desconocido para él. Lo traicionaba, lo dejaba solo, rompía el lazo que los unía desde niños. Ya sabía que tenían que ser los dos. Huirían de Ixtepec. Los esperaban los caminos con su aureola de polvo reluciente, el campo tendido para ganar la batalla. ¿Cuál? Los dos debían descubrirla para que no se les fuera por alguna grieta. Después se encontrarían con los héroes que les llamaban desde el mundo glorioso de los clarines. Ellos, los Moncada, no morirían en su cama, en el sudor de unas sabanas húmedas, pegándose a la vida como sanguijuelas. El clamor de la calle los llamaba. El estruendo lejano de la revolución estaba tan cerca de ellos que bastaba abrir la puerta de su casa para entrar en los días sobresaltados de unos años antes. Prefiero morir en mitad de la calle en un pleito de cantina, dijo Nicolás con rencor. Siempre estás hablando de tu muerte, muchacho, respondía Dorotea. Nicolás, ocupado de mirar a su hermana, no contestó. Era verdad que había cambiado, sus palabras no le hacían ningún efecto. Isabel pensaba irse, pero no con él. ¿Cómo será su marido?, se preguntó asustado. Isabel pensaba lo mismo. Nico, ¿cree que en este momento ya nació? No seas estúpida, exclamó. Su hermana lo irritaba. En este momento de estar en algún lugar, respondió ella sin inmutarse, y se fue a buscarlo a lugares desconocidos, y encontró una figura que la ensombreció, y pasó junto a ella sin mirarla. No creo que yo me case. No se imaginen cosas que no existen, que no van a acabar bien, le recomendó la vieja cuando los jóvenes se disponían a irse. Doro, lo único que hay que imaginar es lo que no existe, le contestó Isabel desde el zaguán. ¿Qué quieres decir con esa tontería? Que hay que imaginar a los ángeles, gritó la joven y besó a la vieja, que se quedó pensativa en su puerta, mirando cómo se alejaban, en la calle empedrada, los tres últimos amigos que le quedaban en el mundo. 3. No sé qué hacer con ustedes. Don Martín Moncada interrumpió su lectura y miró perplejo a sus hijos. Sus palabras cayeron en el despacho a esa hora apacible y se perdieron sin eco por los rincones. Los jóvenes, inclinados sobre el tablero de un juego de damas, no se movieron. Era ya tiempo que su padre repetía la misma frase. Los círculos de luz repartidos en la habitación continuaron intactos. De cuando en cuando, el ruido leve de una dama corriendo por el tablero abría y cerraba una puerta minúscula por la que huía vencida. Doña Ana dejó caer su libro, subió con delicadeza la mecha del quinqué y exclamó en la respuesta a las palabras de su marido. Qué difícil es tener hijos. Son otras personas. En el tablero blanco y negro, Nicolás movió una pieza. Isabel se inclinó a estudiar el juego, y Juan chasqueó la lengua varias veces para conjurar un pleito entre los dos mayores. El reloj martillaba los segundos desde su caja de caoba. ¿Cuánto ruido haces en la noche?, le dijo don Martín, mirándolo con severidad y amenazándola con el dedo índice. Son las 9, respondió Félix desde su rincón, obedeciendo una vieja costumbre de la casa. Se levantó de su escabel, se dirigió al reloj, abrió la puertecilla de vidrio y desprendió el péndulo. El reloj quedó mudo. Félix colocó la pieza de bronce sobre el escritorio de su amo y volvió a ocupar su sitio. Ya por hoy no nos vamos a cotorrear, comentó Martín mirando las manecillas inmovibles desde la carátula de porcelana blanca. Sin el tic-tac, la habitación y sus ocupantes entraron en un tiempo nuevo y melancólico donde los gestos y las voces se movían en el pasado.
doña Ana, su marido, los jóvenes y Félix se convirtieron en recuerdos de ellos mismos, sin futuro, perdidos en una luz amarilla e individual que los separaba de la realidad para volverlos solo personajes de la memoria. Así los veo ahora, cada uno inclinado sobre su círculo de luz, atareados en el olvido, fuera de ellos mismos, y de la pesadumbre que por las noches caía sobre mí cuando las casas cerraban sus persianas. El porvenir, el porvenir. ¿Qué es el porvenir?, exclamó Martín Moncada con impaciencia. Félix movió la cabeza, y su mujer y sus hijos guardaron silencio. Cuando pensaba en el porvenir, una avalancha de días apretujados los unos contra los otros se le venían encima, y se veía encima de su casa y de sus hijos. Para él, los días no contaban de la misma manera que contaban para los demás. Nunca se decía, el lunes sale tal cosa, porque entre ese lunes y él había una multitud de recuerdos no vividos que los separaba de la necesidad de hacer tal cosa ese lunes. Luchaba entre varias memorias, y la memoria que le sucedió era la única y real para él. De niño, pasaba largas horas recordando lo que no había visto ni oído nunca. Lo sorprendía mucho más la presencia de una bugambilia en el patio de su casa que el oír que existían unos países cubiertos de nieve. Él recordaba la nieve como una forma de silencio. Sentado al pie de la bugambilia, se sentía poseído por un misterio blanco, tan cierto para sus ojos oscuros como el cielo de su casa. ¿En qué piensa, Martín?, le preguntó su madre, sorprendida ante su actitud concentrada. Me acuerdo de la nieve, contestó él desde la memoria de sus 5 años. A medida que creció, su memoria reflejó sombras y colores del pasado no vivido que se confundieron con imágenes y actos del futuro, y Martín Moncada vivió siempre entre esas dos luces que en él se volvieron una sola. Esa mañana su madre se echó a reír sin consideración para aquellos recuerdos suyos que se abrían paso muy adentro de él mismo, mientras contemplaba incrédulo la violencia de la bugambilia. Había olores ignoradas en Ixtepec que solo él percibía. Si las criadas encendían la lumbre en la cocina, el olor del locote quemado abría en sus otros recuerdos unas visiones de pinos, y el olor de un viento frío y resinoso subía por su cuerpo hasta hacerse consciente en su memoria. Sorprendido miraba a su alrededor y se encontraba cerca del brasero caliente, respirando un aire cargado de olores pantanosos que le llegaban del jardín. Y una impresión extraña de no saber dónde se encontraba, de hallarse en un lugar hostil. Le hada desconocer las voces y las caras de sus nanas. La bugambilia, que llamaba a través de la puerta abierta de la cocina, le producía espanto y se ponía a ayudar a sentirse extraviado en un paraje desconocido. «No llores, Martín, no llores», le apuraban las criadas acercando a su rostro sus trenzas oscuras, y él, más solo que nunca que entre aquellas caras extrañas, lloraba con más consuelo. «¿Quién sabe qué tiene?», decían las criadas volviéndose la espalda, y él poco a poco, que reconocía en Martín, sentado en una silla de tule y esperando el desayuno en la cocina de su casa. Después de la cena, cuando Félix detenía los relojes, corría con libertad a su memoria no olvidada. El calendario también lo encarcelaba en un tiempo anecdótico y lo privado del otro tiempo que vivía dentro de él. En ese tiempo, un lunes era todos los lunes. Las palabras se volvían mágicas, las gentes se desdoblaban en personajes corpóreos y los paisajes se transmutaban en colores. Le gustaban los días festivos. La gente deambulaba por la plaza hechizada por un recuerdo olvidado de la fiesta. De ese olvido provenía la tristeza de esos días. Algún día recordaremos, se decía con la seguridad de que el origen de la fiesta, como todos los gestos del hombre, existían intactos en el tiempo y que bastaba un esfuerzo, un querer ver, para leer en el tiempo la historia del tiempo. Hoy fui a ver al doctor Agrieta y le hablé de los muchachos, oyó decir a Félix. ¿Al doctor?, preguntó Martín Moncada. ¿Qué sería de él sin Félix? Félix era su memoria de todos los días. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué página me quedé anoche? ¿En qué fecha murió Justina? Félix recordaba todo lo que él olvidaba y contestaba sin equivocarse a sus preguntas.
Era su segundo yo y la única persona ante la cual no se sentía extraña ni le resultaba extraña. Sus padres habían sido personajes enigmáticos. Le parecía increíble que hubieran muerto, sino que hubieran nacido en una fecha tan cercana a la fecha de su propio nacimiento, y sin embargo más remota en su memoria que el nacimiento de Ciro o de Cleopatra. Era asombroso que no hubieran estado siempre en el mundo. De pequeño, cuando le leyó la historia sagrada y lo enfrentaron a Moisés, a Isaac y al Mar Rojo, le pareció que solo sus padres eran comparables al misterio de los profetas. A esa sensación de antigüedad debía el respeto que había sentido por ellos. Era muy pequeño, cuando su padre lo sentaba en sus rodillas, lo inquietaba oír los latidos de su corazón. Le recuerdan de una tristeza infinita, la memoria tenaz de la fragilidad del hombre. Un antes de que le hubieran contado la muerte, lo dejaba transitado de pena, sin hablar. Y algo, no seas tontito, le pedían, y él no encontraba la palabra desconocida que dijera su profunda desdicha. La compasión abolió el tiempo remoto que eran sus padres, lo volvió cuidadoso con sus semejantes y le quitó la última posibilidad de eficacia. Por eso estaba arruinado. Sus diversos trabajos apenas le daban lo suficiente para vivir. Le expliqué el estado de nuestras cuentas y estuvo muy de acuerdo en emplear a los muchachos de sus minas, concluyó Félix. Los quiques parpadearon y soltaron un humo negro. Había que renovar ese petróleo. Los jóvenes guardaron el tablero de damas. No te preocupes, papá. Nosotros nos vamos a ir de Estepec, dijo Nicolás sonriente. Así sabrás si son tigres con dientes o sin dientes, pues corderos hay muy pocos, respondió Félix desde su rincón. A mí me gustaría que Isabel se casara, intervino la madre. No me voy a casar, contestó la hija. A Isabel le disgustaba que establecieran diferencias entre ella y sus hermanos. Le humillaba la idea de que el único futuro para las mujeres fuera el matrimonio. Hablar del matrimonio como una solución que dejaba reducida a una mercancía a la que había que dar salida a cualquier precio. Si la niña se va y ellos se quedan, esa casa no será la misma. Es mejor que se vayan los tres, como dijo el niño de Colás, aseguró Félix, pues a él le disgustaba la idea de que la niña Isabel se fuera con un desconocido. Todavía oiga las palabras de Félix girar entre los muros del salón, rondando unos oídos que ya no existen y repitiéndose en el tiempo solo para mí. No sé qué voy a hacer con ustedes, repitió Martín Moncada. Estamos cansados, aclaró Félix, y desapareció para volver al cabo de unos minutos con una bandeja en la que reposaban 6 vasos y una jarra de agua de tamarindo. Los jóvenes bebieron deprisa su refresco. A esa hora el calor bajaba un poco, y el perfume del huele de noche y de los jazmines inundaba de tibiezas la casa. Puede ser bueno para los muchachos, añadió Félix cuando recogió los vasos. Don Martín agradeció sus palabras con una mirada. Más tarde en su cama lo asaltó una duda. ¿Y si enviar a sus hijos a las minas significaba violentar su voluntad? Dios dirá, se repitió inquieto. No podía dormir. Había presencias extrañas en torno a su casa. Como si un maleficio lanzado contra él y su familia desde hace muchos siglos hubiera empezado a tomar forma aquella noche. Quiso recordar el daño que rodeaba a sus hijos y solo consiguió el terror que lo invadía cada Viernes Santo. Intentó rezar y se encontró solo e impotente para conjurar las tinieblas que lo amenazaban.